El objetivo general del proyecto es simular un proceso de obtención de acetona a partir de alcohol isopropílico en el método líquido-vapor y determinar la estabilidad del reactor a temperaturas eficientes para el sistema. Puntualmente, la simulación será con ayuda del simulador Aspen Plus. Se propondrán lazos de control para los equipos utilizados en el proceso. Serán cambios en la temperatura del reactor para valorar los cambios y observar cómo ésta podría afectar o beneficiar el sistema, y en base a estos resultados se determinará la estabilidad del reactor. Ya por último, se hará una comparación de la eficiencia obtenida con una menor escala. Nuestra metodología para simular el proceso de obtención de acetona utilizando Aspen Plus consiste primeramente en identificar qué procesos de transformación hacen parte del sistema, qué tipo de reacción se lleva a cabo y qué ecuaciones rigen al mismo. Después, seleccionar la paquetería de reactivos, termodinámica adecuada para procesos de obtención de acetona por alcohol isopropílico, así como realizar un diagrama de flujo del proceso, para posteriormente agregar detalles de correcciones así como sus condiciones de operación y finalmente correr la simulación del proceso y hacer ajuste o corrección de errores. Nuestra metodología para proponer un sistema de control para el proceso de producción de acetona por método líquido-vapor consiste en primeramente identificar las variables a controlar, después elegir el tipo de lazo de control con el que es conveniente trabajar, retroalimentación, prealimentación, etc. En cada equipo, realizar los diagramas de lazos de control propuestos y finalmente generar las ecuaciones para posteriormente implementar el sistema de control. La metodología para cambiar las condiciones de temperatura dentro del reactor en la simulación para valorar la validación de los resultados consiste básicamente en realizar cambios en las temperaturas antes de entrar al reactor catalítico, posteriormente correr el programa y observar los cambios que ocurren en el proceso. La metodología para comparar la eficiencia del proceso de obtención de acetona a diferentes escalas consiste en obtener la eficiencia del proceso a diferentes escalas, después de hacer un análisis de costos, contemplados los costos de producción y las necesidades del mercado, posteriormente comparar las diferentes eficiencias para finalmente hacer un esquema comparativo. El proceso de transformación de la acetona en ese sistema está regido mediante la reacción química que aparece en pantalla, donde el alcohol isopropílico se deshidrogena catalíticamente para obtener acetona e hidrógeno. Este proceso se lleva a cabo en un reactor, pasa por un fraccionador, posteriormente sigue una serie de pasos en el proceso antes de ser pasado a la etapa final de destilación. Durante el proceso intervienen tres equipos que son indispensables para llevar a cabo este proceso. El reactor, que es en donde se lleva a cabo la reacción principal del proceso; el destilador flash, se encarga de hacer la separación del producto y el efluente; y la columna de destilación, que se responsabiliza de la última separación. Para la propuesta de escalamiento la hicimos en base a los estudios de mercado de Conocimiento del Mercado Futuro, por sus siglas en inglés FIM 2021, reporta que el precio por tonelada de acetona es de $1,100. Esto nos da un cálculo aproximado de consumo de 40.400 toneladas por parte del país. Tomando todo esto en cuenta, se propone entonces que para nuestra planta se produzca un total de 25.000 toneladas por año. El diagrama de arquitectura conceptual es el que se muestra a continuación y nos ayudará a visualizar las operaciones y participación de cada uno de los equipos en el proceso para realizar la simulación. El proyecto es técnicamente viable porque ya se cuenta con un amplio desarrollo en esta área, por lo que nos permite hacer uso de la diversa información que se posee sobre el proceso y el comportamiento de este en la industria. Asimismo, se conoce el comportamiento de las condiciones de operación. El proyecto no supone ninguna inversión económica, ya que el programa que se usará para la simulación es proporcionado por la institución educativa y ya se cuenta con el equipo de cómputo. Se estima que los costos de inversión inicial sean los siguientes, que dan como total 242.015.255.64 pesos. Sin embargo, algunos son los gastos de única vez, como lo son el costo de los equipos y su instalación. Para el resto de los años, el gasto sería meramente de mantenimiento. En la sustentabilidad ambiental se plantea cubrir con las siguientes NOM. La 065, que habla de las medidas sanitarias de medios de cultivo; la 052, que habla de la clasificación de residuos peligrosos; la 043, que habla de los niveles máximos permisibles de emisiones de partículas sólidas, así como la documentación de embarque de sustancias peligrosas; la 06, que habla de la revisión ocular del autotransporte de sustancias peligrosas, así como el manejo y almacenamiento de las mismas; la 032, que habla de las especificaciones y características relativas al transporte de sustancias peligrosas; la 01, que habla de las condiciones de seguridad, los límites permisibles de contaminantes en aguas residuales y contaminantes en las descargas de alcantarillado; la 04, que habla de los sistemas de protección en centros de trabajo; y la 02, que habla de la prevención y protección contra incendios.
Con la generación de las nuevas industrias se generan empleos, esto contribuye de manera positiva a la sociedad. Por otra parte, la acetona tiene una amplia aplicación de las actividades y necesidades cotidianas de las personas, y son un elemento indispensable para el funcionamiento de los negocios independientes. Las reglas heurísticas son la base de un conocimiento previo que nos ayudaron en el proceso de toma de decisiones. Algunas que consideramos para el reactor fueron la regla 56 que nos menciona de los tamaños típicos de los catalizadores. Estos son de 0.1 milímetros en lechos fluidizados. Para conocer la proporción óptima de un reactor de tanque agitado, es decir, un CSTR, referenciamos la 57. Y esta proporción está dada por el nivel de líquido. Este tiene que ser igual al diámetro del tanque y a presiones altas es más económico un reactor más esbelto. La 58 nos indica que la potencia requerida en un reactor de tanque agitado homogéneo es de 0.5 a 1.5 caballos de fuerza sobre 1000 galones, pero puede ser hasta 3 veces más este valor si hay una transferencia de calor. Y por último la 59, que dice que el comportamiento ideal de un CSTR se obtiene cuando el tiempo de residencia es de 5 a 10 veces el tiempo requerido para lograr la homogeneidad, la que se obtiene con 500 a 2000 revoluciones de un agitador apropiado. La regla 64 dice que la presión de operación de una torre de destilación la determina generalmente la temperatura del medio de condensación, que es de 100 a 120 grados Fahrenheit para agua de enfriamiento, o la máxima temperatura permitida en el rehervidor, que es de 366 grados Fahrenheit para vapor de 150 libras por pulgada cuadrada. La regla 65 nos dice que la secuencia de columnas para una separación de mezclas multicomponentes se define de acuerdo a dos criterios. Efectuar primero la separación más fácil y, cuando no hay diferencias significativas, eliminar los componentes como destilados. La regla 66 nos dice que la relación de reflujo óptima es aproximadamente 1.2 el valor del reflujo mínimo. La regla 67 nos dice que el número de platos económicamente óptimo es alrededor de 2 veces el número de platos mínimo. La regla 70 nos dice que el valor de seguridad de 10% sobre el número de valores de platos calculados. La regla 71 nos dice que las bombas de reflujo tienen un sobrediseño del 25% y la regla 72 nos dice que la separación entre platos es de 20 a 24 pulgadas. El alcohol isopropílico que será contenido en el tanque para ayudar a que ocurra la reacción se bombea a un reactor siendo precalentado hasta 70 grados centígrados al pasar por el calentador. En el calentador entra en contacto con la suspensión catalítica, agitación y calentamiento, produciéndose la reacción esperada. Se selecciona un reactor de tipo CSTR para llevar a cabo la reacción del proceso porque es una reacción en fase líquida y los sistemas en serie de este tipo de reactores son los más económicos. Se selecciona la fase líquida debido a que tiene una mayor concentración del producto de interés. También se tiene en cuenta la reacción cinética para la selección de la fase de reacción. El proceso de separación con el que cuenta nuestro equipo es la destilación. En total se implementaron 3 torres de destilación. El primero es un destilador flash de una sola etapa, seguido de 2 torres de destilación fraccionada con el fin de purificar al máximo nuestro producto. A continuación, presentamos los lazos de control que propusimos para cada equipo utilizado. Comenzamos con el intercambiador de calor, que recibe la lectura de temperatura del flujo de salida y mediante una señal eléctrica pasa a un transmisor, un controlador ciego y finalmente la señal llega a la válvula de entrada del calor, donde se convierte en una señal neumática para poder regular según el caso. Seguimos con el lazo de control del compresor, que en esencia sigue el mismo principio que el del intercambiador, con la diferencia que aquí lo que estamos trabajando son las lecturas del flujo. Para el reactor hay 3 cosas principales que se deben de mantener controladas. Esos son el nivel del tanque, que se maneja con el flujo de salida, la presión, que se manipula con el flujo de entrada y finalmente, el más importante, la temperatura que se requiere mantener dentro del reactor, que se controlaría manipulando el flujo que entra a la chaqueta del mismo, como se presenta aquí. Para nuestro penúltimo equipo tenemos el destilador flash, donde se requiere mantener el nivel, la temperatura y la presión controladas. Por último, para ambos destiladores que siguen se propuso el mismo lazo de control, que es el que se presenta a continuación, donde estaríamos manipulando el nivel y tendríamos lecturas de análisis de composición a las salidas para corroborar el funcionamiento del proceso. Para seleccionar el modelo termodinámico de Aspen Plus se siguió el diagrama que aparece en pantalla, en donde se parte del tipo de reacción, que en nuestro caso es una catalítica no polar, lo que nos hace consultar la segunda parte de la imagen, donde sabiendo que tenemos una operación que trabaja a presiones menores de 10 bar y conocemos los parámetros, se eligió en consecuencia el paquete Uniquac. Para la simulación del proceso se partió de un flujo principal compuesto en 73% mol alcohol isopropílico y el resto agua, que es alimentado a un mezclador. Posteriormente, el flujo pasa a un intercambiador de calor, donde se eleva su temperatura hasta los 300 grados centígrados.
Después pasará a un compresor, donde su presión aumenta hasta los 2 bar, y de ahí ingresa al reactor, que por fines prácticos se eligió el de equilibrio, donde se regula el flujo de salida mediante una válvula. El flujo deseado pasará por un enfriador que lo llevará a 63 grados centígrados. Posteriormente, entran en juego nuestros procesos de separación, ya que pasará por 3 destiladores. El primero es uno flash, donde se separa el hidrógeno y sale por la parte superior. Por la parte del fondo, sale una mezcla de agua, alcohol isopropílico restante y acetona. Posterior a esto, pasa por una columna donde será separada el agua. Por último, nuestro flujo entra a la tercera columna, donde se obtendrá nuestro producto final de acetona y un flujo no deseado de alcohol isopropílico con agua, que recircularemos a la corriente de alimentación, haciendo así más eficiente el proceso. Aquí se puede observar una captura de los datos de entrada del flujo del proceso en la escala principal. Aquí vemos una captura de los datos del flujo de la salida de todo el proceso, que es aquel que sale del segundo destilador fraccionado. Como observamos, salen 2.888.95 kilogramos por hora de nuestro producto de interés. Sin embargo, la composición es un poco impura. Esta captura es del flujo de salida del compresor número 2, que es aquel que está conectado a la cabeza del destilador flash. Para tener mejor visualización, aquí tenemos una captura de los datos del flujo de salida del reactor. Con ayuda de Aspen se realizó el siguiente análisis de costos. Destaca que la tasa de retorno deseada es del 20% anual y un periodo de retorno de 1.07 años. También se tiene una estimación del gasto de energía, agua y vapor de la planta, que traducido monetariamente dan un total aproximado de $368.08 por hora. Los datos de salida del proceso para el destilador número 2 con la escala principal de temperatura de 300 grados Celsius en el reactor se muestran en la siguiente tabla. Aquí se presenta la composición del flujo en kilogramos mol y kilogramos del segundo compresor utilizado en el proceso, que está unido al flujo de salida de la cabeza del destilador flash, donde se recupera un flujo que contiene acetona e hidrógeno. Para el caso en el que el reactor trabaja con una temperatura de 400 grados Celsius, los datos que nos arroja son los siguientes, observando así que en condiciones de temperatura más alta se obtuvo una mayor concentración de acetona. Para los datos de salida del flujo del compresor número 2 en la escala principal con temperatura de 400 grados Celsius, también se observa que sale mayor cantidad de hidrógeno, por lo que hay una mejor separación. Para determinar la estabilidad del reactor, partimos de las ecuaciones que se involucran y rigen el modelado del mismo. Una vez hecho esto, es necesario identificar cuáles son las variables de estado, de entrada, de salida y los parámetros o constantes. Para determinar las funciones de transferencia fue necesario linealizar el sistema, ya que este no era lineal. Cambiar las ecuaciones en variables de desviación, multiplicar nuestra matriz del sistema por nuestra variable de salida y o a controlar. Una vez obtenida la función, se hizo una aproximación de orden superior a una de primer orden. Al obtener los polos positivos, podemos concluir que el sistema no es estable a las condiciones propuestas. Los datos obtenidos a una escala mayor fueron los siguientes, mientras que los obtenidos a una escala menor fueron estos, por lo que podemos concluir que el cambiar la escala no afecta en el rendimiento de salida. Con ayuda de Aspen se realizaron los cálculos para conocer los costos de operación del proceso. Estos no fueron confiables, ya que no se consideraron los costos del equipo adecuado en cuanto a las dimensiones. Por eso se realizó una investigación aparte del costo de los equipos, instalación, materia prima, agua de operación, catalizador, costo de operaciones, energía y costos de unidades, y se representaron en la siguiente tabla, que es la que aparece en color lila. El reactor tuvo una muy buena conversión de alcohol isopropílico a acetona. Sin embargo, aunque el flujo cumple con los requerimientos de la planta para la producción anual propuesta, el rendimiento no es el mejor, debido a que los procesos estaban destinados a la separación de productos. En el futuro se podrían mejorar el rendimiento añadiendo más etapas dentro de los destiladores fraccionados.
La temperatura propuesta en el reactor para la simulación fue de 350 grados Celsius, pero se corrió el sistema con temperaturas de 300 y 400 grados Celsius a fin de analizar los efectos sobre el producto final. Dicho esto, con una temperatura de 300 grados Celsius se distingue una eficiencia del 74.3%, mientras que con la simulación del proceso con 400 grados Celsius nos da una eficiencia del 79.47%. Sin embargo, después de realizar los cálculos explicados anteriormente, se determinó que sería inestable, por lo que se concluye entonces que la temperatura propuesta inicialmente es la mejor para llevar a cabo el proceso. Respecto a la comparativa de eficiencias del proceso a una menor escala, la eficiencia se mantuvo de 78.08% de conversión total, ya que los flujos de alimentación se mantuvieron constantes en cuanto a la reacción. Sin embargo, en cuanto a los costos, tardaría más en recuperarse la inversión inicial, sin mencionar que el requerimiento anual de la producción propuesta no se obtendría.